días para todos, muchas gracias por acompañarnos, es un gusto nuevamente estar presentando una actividad, en este caso un tema tan interesante que ya en la charla previa ya salieron una cantidad de puntas interesantes. Es un lujo y un gusto enorme para nosotros poder contar con Guillermo Dietrich, exministro del Transporte de la Nación, de Argentina. También trabajó mucho en el gobierno de la ciudad, trabajó en unos proyectos emblemáticos que cuando los uruguayos vamos a Buenos Aires y miramos cómo funciona el Metrobús, nos subimos ese Metrobús, ¿por qué acá no pudimos, no tenemos esto? Así que bueno, la idea es generar una conversación interesante sobre el tema de la movilidad metropolitana. Guillermo va a hacer una presentación inicial sobre no solo temas de movilidad, sino temas de ciudades, de transformación de las ciudades. Y después, bueno, nos van a estar acompañando Flores Cabino, Sebastián Latancio y Leonardo Batman para agregar algunos comentarios sobre algunas otras áreas y bueno, tratar de generar una conversación interesante sobre este tema. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, le quiero pedir al representante de la Fundación Konrad Adenauer, Sebastián Grunberger, que como siempre es una parte fundamental en nuestro trabajo, unas palabras de bienvenida también. Muy buenos días, gracias querido Agustín, estimado exministro Dietrich, bienvenido a Montevideo. Es un placer apoyar este evento, ese pequeño espacio de análisis. Como yo siempre digo, seguramente algunos lo habrán escuchado, de que cuando Adenauer decía que la política empieza mirando a la realidad, ¿no? O decía que ser jardinero es un buen inicio para ser político. Es decir, la política siempre entonces está muy cerca cuando se trata de temas que son muy cercanos al ser humano, a la persona, a la vivencia. Y el tema de la movilidad urbana es un tema que a todos nos toca por igual, ¿no? Es algo del día a día, por lo cual es algo que realmente es interesante, llama la atención y con un poco de innovación se puede mejorar mucho la calidad de vida, por lo cual es un tema muy interesante. Miramos a Argentina desde esta orilla con admiración, pero también con un poco de espanto. Y el exministro ha dicho que en el corto plazo no es muy optimista, pero en el mediano plazo es muy optimista. Nosotros también lo somos porque creo que no cometo ninguna incidencia como representante de la Fundación Konrad Adenauer de expresar mi deseo de que en las próximas elecciones, digamos, el nuevo gobierno va a tener otro signo y va a implementar a muchas de las reformas tan necesarias. Y es muy importante tener una Argentina fuerte en el ambiente internacional, en el ambiente regional. La verdad no nos podemos permitir tener una Argentina debilitada y con una imagen tan desgastada como la del actual gobierno. Así que estaré encantado de escucharle. Les invito a todos a seguir a las actividades de la Fundación Konrad Adenauer de Uruguay. Saben que tenemos una estrecha colaboración con el Partido Nacional, con el CET y con algunas otras instituciones. Y ahora les deseo una interesante mañana. Bueno, gracias Sebastián, gracias Agustín, gracias por la invitación, gracias también Inés, creo que como dice, sin duda, por promoverme. Yo tengo media hora, voy a tratar de hacerlo en 18 o 20 minutos y no en 40, para también, porque en la charla previa hubo algunos temas, conversaciones, para quizás dejar para alguna pregunta, comentario, etc. Bueno, vamos. Lo de claves suena un poco presuntuoso, pero tratar de recorrer un poco la transformación que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y que nosotros creemos que más allá de la infraestructura fue una transformación cultural, una forma distinta del acercamiento a los temas de movilidad, que como decía Sebastián, nos cruzan a todos, el espacio público es lo más democrático que hay, donde todos estamos en igualdad de condiciones independientemente de nuestra situación social. Esto está en Buenos Aires, lo conocemos perfectamente. Solo como referencia, el área metropolitana son 15 millones de personas. La ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas y hay 9 millones de viajes que terminan o comienzan en la ciudad de Buenos Aires. El sistema de colectivos del área metropolitana hace 11 millones de viajes todos los días. También para dimensionar el tamaño, es quizás el sistema de transporte público más grande que hay del mundo occidental, con 24.000 colectivos. Y esto también muchas veces explica cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Cuando hicimos el sistema de nación, el sistema de
de flotas y que desde el gobierno supiésemos dónde estaban todos los colectivos y tener toda la tecnología, toda la información de cuánto iba a tardar el viaje, y buscamos proveedores. No había en el mundo occidental proveedores de empresas que hayan trabajado para sistemas tan grandes de colectivos. Nosotros comenzamos este proceso en el año 2009, del primer gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires 2007-2011, 2011-2015, 2019 Horacio Ruiz Larreta, 2019-2023 también Horacio. Y lo que generamos y fuimos trabajando fue un cambio cultural y como decía Sebastián, donde la persona estaba en primer lugar y donde las cosas estaban orientadas hacia las personas, cambiando totalmente la lógica histórica de que estaba todos estos temas orientados hacia el auto. Acá vamos a ir charlando algunas de estas cosas, pero los elementos que estuvieron presentes en este proceso, el liderazgo y el último punto ahí, la voluntad política, como dicen los americanos, política will, fundamental para cualquier proceso de transformación, que haya una visión hacia dónde vamos y que lógicamente sea transformadora, trabajar en equipo, novedad en el mundo que vivimos todos, en el mundo privado, pero en el mundo de lo público muchas veces no existe. Los conocimientos técnicos también, muchas veces estas transformaciones fracasan por falta de conocimientos técnicos y de adaptabilidad a la cuestión local, la perseverancia, la sensibilidad, la empatía. Tres ejes, había siempre un cuarto eje que trabajamos mucho, de la seguridad vial, pero que no lo trajimos para hoy. El primero es promover la movilidad activa y segura, toda una transformación que hicimos muy grande y muy profunda en el área central de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó siendo un alcance de 260 manzanas, un impacto en 2 millones de personas. Esto era la calle típica del microcentro, donde circulaban los colectivos, donde prácticamente no había espacio para el peatón. Siempre cuando veamos estas imágenes, imaginemos una persona adulta de edad mayor con dificultades para su movilidad, o una mamá con un chiquito en un cochecito, o hijos chicos, ¿no? Lo que significaba esto y cómo te expulsaba, y lo convertimos en estos espacios. Lo vamos a ir viendo en toda la presentación, pero todo lo que fuimos haciendo estas transformaciones, las oposiciones y las resistencias fueron brutales. En el caso del área central, especialmente de los comerciantes, el comerciante tiene una mirada de que si el cliente no viene en auto y lo estaciona en la puerta, se funde, cosa que es totalmente falso, pero digamos, esto genera mucha resistencia. Y no menor, que cuando va haciendo las transformaciones, los nuevos usos y los hábitos que se van generando muchas veces no, generalmente superan tus expectativas, y las transformaciones terminan siendo mucho más profundas, y esto genera un sistema iterativo. Acá tenemos 3 casos, de la calle San Martín, de Florida, de Marcelo de Alvear, donde el espacio que era 70-30 de autos peatón pasó a invertirse en 30-70, donde siempre la bicicleta tenía su lugar, y la gente la ganó en la calle. Todas estas áreas son velocidad máxima de 10 km/h. Ayer lo hablamos con Agustín. Muchas veces imaginamos la transformación, imaginamos en el tren que vale 500 millones de dólares, en el subte, en el tren ligero. Muchas veces son cosas muy sencillas que tienen un impacto enorme en la calidad de vida de la gente, en cuanto la ciudad te invita a que estés o te expulsa. Esto creo que es esto es Diagonal Sur, si no me equivoco. De estas intervenciones hicimos cientos y cientos en distintos lugares. Casi todas las cosas nos inspiramos en algo. En todo esto nos inspiramos mucho en Nueva York, que avanzó mucho y muy rápido. Creo que fue en el gobierno de Bloomberg, si no me equivoco. En muchos de estos lugares pusimos mesas, y ver cómo una persona después se llevaba su comida y comía en la calle en una mesita que antes era un lugar estaba estacionado en auto. Son todas esas transformaciones y cambios de hábitos que decíamos anteriormente. La imagen esta la quise mostrar por el semáforo de cuenta regresiva. Yo estaba hacía poquito en la Ciudad de Buenos Aires, y me acuerdo un viaje a Washington, y caminando y sintiendo que la experiencia era muy agradable. ¿Por qué? Y una de las razones era el semáforo de cuenta regresiva, que te quita enormemente la ansiedad cuando cruzas. Y nuevamente,
pensemos en una persona adulta mayor de movilidad reducida, pensemos en un chico que se mueve solo cuando cruza una avenida como la 9 de julio. La diferencia es saber algo que titila, que no sabes si falta 1 segundo o 30 segundos, algo que te dice que faltan X segundos. Todos los semáforos de la Ciudad de Buenos Aires los pintamos de negro, como aquellos semáforos, muchos semáforos para ciclistas. Casi todos los semáforos hoy, no sé el porcentaje porque nosotros avanzamos mucho y después siguió, son de cuenta regresiva en la Ciudad de Buenos Aires, y todo semáforo nuevo que se puso, lógicamente de cuenta regresiva, y semáforos peatonales. Muchas veces el semáforo solo piensa en la lógica del auto y no en la lógica del peatón, una cosa bastante increíble que está totalmente disociado. El cambio cultural quizás más profundo fue el uso de la bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy ya hay casi 300 kilómetros de ciclovías, prácticamente todas las ciclovías están en la calle, son ciclovías protegidas, una infraestructura que requirió cierta innovación. Acá hay distintos modelos en el mundo. En la pandemia se generó la posibilidad de, se vio la oportunidad, yo ya no estaba en la ciudad, pero estuve acompañando al equipo de hacer ciclovías en avenidas que no habían estado. Prácticamente en el 2009 nadie usaba la bicicleta, eso fue parte de la resistencia inicial de que se hacían ciclovías para una ciudad donde no había ciclistas, y como no había, por ende nunca lo iba a haber. Me acuerdo de mi abuela que me decía que jamás, Guillito, esto estás loco, esto es para Ámsterdam, para Copenhague, no para Buenos Aires, nunca nadie usa la bicicleta. Hoy ya estamos casi en el 500.000 de viajes de bicicletas todos los días en la Ciudad de Buenos Aires. Esto creo que es la avenida Córdoba, y lo que ves constantemente es una Ciudad de Buenos Aires repleta de ciclistas todo el día, y la diversidad, ¿no? Chicos, las mujeres, también entonces mucho más equitativo el acceso. Cuando da seguridad crecen los segmentos que en entornos más inseguros no lo usan. Acá está cómo fue creciendo esto y cómo la Ciudad de Buenos Aires se fue llenando de estas líneas amarillas que eran las ciclovías en estos últimos 12 años. Hoy el 6% de los viajes son en bicicleta, empezamos con el 0.4% de los viajes, teníamos un objetivo de máxima del 5%, esto ya fue superado y no tengo dudas que va a seguir creciendo. Mejorar la conectividad, acá trajimos el ejemplo del Paseo del Bajo. La Ciudad de Buenos Aires históricamente está desconectada del anillo de circunvalación, donde la autopista del norte no se conecta con la autopista del sur. Ha habido históricamente en los últimos 30 años, creo que había 46 proyectos distintos de conectar estas autopistas, obviamente siempre pensado para el auto. Cuando empezamos a tener expectativas de ganar en 2015 el Gobierno Nacional, esta es una obra necesariamente que tiene que estar articulada con el Gobierno Nacional, empezamos a pensar la solución de esta. Hemos tenido todo este tiempo un equipo técnico liderado por Germán Bush y Guillermo Kranzer de excelencia total, y la propuesta fue totalmente rupturista de esa nueva autopista, que es en trinchera subterránea, hacerla exclusiva para camiones y colectivos. Principalmente, una de las razones es el puerto está dentro de esta traza, el puerto de Exolgán, que está en la provincia de Buenos Aires también, la terminal de colectivos. Esta era la imagen que había, una barrera vehicular que partía en dos, el microcentro con Puerto Madero. Cuando planteamos esto, parecía una locura, porque no estábamos resolviendo, entre comillas, el problema de los autos, y la realidad que el impacto finalmente fue brutal, tanto desde el punto de vista urbanística como desde el punto de vista del impacto para la logística y para los pasajeros de los colectivos de larga distancia, que son pasajeros de todo el país, que entran y salen de Buenos Aires todos los días, 25.000 vehículos al día, 135.000 usuarios beneficiados, son 7 kilómetros, el recorrido de 47 minutos que podía llegar a tardar, que un camión tardase 2 horas en hacer este tramo de 7 kilómetros, se bajó a un tiempo fijo, porque entran acá a un tubo y salen del tubo, de 12 minutos de recorrido. Esta es la imagen aérea. Se hizo un par vehicular en la superficie para los autos. Al hacerlo de única mano se hizo sincronización de semáforos, por lo tanto se logra una velocidad de 60 km por hora. Se hizo también un entorno de mucha seguridad y accesibilidad para los peatones y la conectividad. Todo lo que son sacar las barreras en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el 2008 en Buenos Aires solo había 5 pasos bajo nivel, todo lo demás eran barreras, una ciudad que estaba totalmente trabada por las barreras, algo que
las ciudades del mundo desarrollado habían superado hace tiempo. Se avanzó mucho, los pasos bajo nivel y después 3 viaductos. Hacía 100 años no se hacía un viaducto en la ciudad de Buenos Aires. Este es el antes y el después. Y los viaductos también, si no me equivoco, es el viaducto de San Martín, en Belgrano, también lograron recuperar toda esa zona urbana, que era una barrera física, en un lugar totalmente integrado, tanto para el barrio como para el comercio, etcétera. Obviamente el tema de seguridad vial ni que hablar, la velocidad de los trenes también. Este es el viaducto del Belgrano Sur. Esta era la barrera que más demora. Tengamos en cuenta todo esto también de lo que vamos a ver ahí después, en lo que impactaba en el transporte público, ¿no? Que siempre ha estado dentro de nuestro foco, de nuestra mirada. Acá de hecho hay un Metrobús que mejoró enormemente su funcionamiento al desaparecer esa barrera que estaba ahí abajo del viaducto. Y el tercer eje es el de prevención del transporte público, y acá, tomando el caso del Metrobús la 9 de Julio, si bien son 3 kilómetros dentro de una red de metrobuses de 62 kilómetros que terminamos haciendo, y más 22 kilómetros de redes exclusivas para buses, más 8 centros de transbordo que se hicieron totalmente nuevos, como por ejemplo el de Retiro. Me gustaría profundizar un poquito más en el caso y en los aprendizajes que nos generó esto. Ahora estoy viendo que en esta imagen está esto, que es una terminal de combis que hicimos dentro del proceso del Metrobús de 9 de Julio, y después quizás hago algún comentario. Esta es la imagen de la Plaza de la República, uno de los tantos puntos de enfrentamiento que hubo, porque tomacábamos un lugar histórico y era intocable. En principio cambiamos totalmente la lógica de la Plaza de la República para permitir la circulación en carriles exclusivos de los colectivos. En el PODA inicial nos surgieron muchas cosas, pero solo me quiero detener en una de las debilidades, que era la opinión pública, muy convencida de que la solución excluyente era el subte en la Ciudad de Buenos Aires, con promesas históricas, incluidas de Macri inicialmente, de construir más y más kilómetros de subte. Los que saben de transporte saben que un kilómetro de subte vale millones y millones de dólares, y un kilómetro de metrobús vale algún que otro millón de dólares. Pero esto era una debilidad de inicio. También la mirada, pensando en las ciudades europeas, de los trenes ligeros, todas soluciones muy costosas, muy disruptivas, y que algunas de ellas ni siquiera resolvían el problema. Las amenazas era un sistema de transporte muy consolidado en la ciudad de Buenos Aires, que podía ponerse en crisis a partir de adaptar sistemas que se generaron en países, en ciudades como Bogotá y Curitiba, con sistemas no consolidados, y eso pasó en muchas ciudades, por ejemplo en Montevideo, pero en muchas otras, la crisis que tuvo en su lanzamiento del Santiago en Chile. Las fortalezas, había una firme voluntad política de hacer una transformación muy profunda, con una visión, y había un equipo de expertos in-house muy potente que nos acompañó todo este proceso de gobierno ciudad y gobierno nacional de más de 10 años. Y muchos de ellos siguen hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Y había una oportunidad que no habíamos visto, que era cómo le mejora la calidad de vida al chofer de colectivo estos cambios, y cómo alguien que inicialmente era alguien que se oponía termina convirtiéndose en un fuerte aliado, más allá de cómo acá estamos hablando de miles y miles de personas que están todos los días en la calle, que les mejoras enormemente la calidad de vida. Como dijimos, todas las transformaciones tuvieron una enorme resistencia. Esto en ese momento estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, esto fue en 2013, salió a hablar en contra del Metrobús. Paradójicamente, estas transformaciones en la ciudad, que son bastante progresistas, fueron sistemáticamente rechazadas por la izquierda política de la Ciudad de Buenos Aires, que es una paradoja, ¿no? Porque era la pelea de la bicicleta contra el auto, digamos, del débil contra el poderoso, y la izquierda defendía al poderoso del auto, y no permitiendo que el débil de la bicicleta pudiese tener seguridad de circulación.
En el 2011, en la campaña electoral, el candidato de la izquierda, Filmus, del espacio kirchnerista, prometió que si ganaba iba a levantar todas las ciclovías, cosa que hoy sería impensable, pero en ese momento que estábamos cruzando el Rubicón, estaba ese dilema en la discusión política. Por suerte no ganó Filmus y están las ciclovías. Y cuando vemos el proceso, entendemos que fue exitoso. Obviamente esto no es la fórmula de Coca-Cola, pero es nuestro aprendizaje por estos elementos en la implementación. Y yo estoy bastante convencido que para implementar políticas públicas disruptivas, mucho de esto es el camino. El primero y principal es hacerlo en etapas. Digamos, cuando vos haces transformaciones profundas en política pública que siempre impactan en personas, tenés una oposición política que puede ser más o menos violenta, pero tenés una oposición natural de las personas con resistencia al cambio. Y eso hay que reconocerlo, y conceptualmente eso generalmente es muy genuino. Por lo tanto, si vos, una ciudad que no tiene ciclovías, pasás a hacer en 2 años 300 kilómetros de ciclovías, que se puede hacer técnicamente, y en un año también, es una cuestión de presupuesto, es muy probable que ese proceso fracase. Fracase porque no vas aprendiendo en la implementación, y fracase por la resistencia a tener. Nosotros tuvimos una resistencia enorme con una calle puntual. Si lo hubiésemos hecho todo juntos, hubiésemos tenido una resistencia enorme con 200 calles puntuales. No hubiésemos tenido capacidad de resistir esa resistencia. Hicimos el primer metrobús en un lugar que era fácil, que estaba acotado, que había 2 líneas de colectivos, que había un origen-destino muy claro, que permitía los anchos, que era simple técnicamente, y que eso salga bien nos avaló la posibilidad de hacer el 9 de julio. Si hubiésemos empezado por el 9 de julio, hubiésemos fracasado sin ninguna duda. Después el segundo elemento es adaptar. Digamos, esto no es copy and paste, no es agarrar productos que funcionaron en un lugar y meterlos en otro lugar. Siempre las dinámicas de la ciudad son distintas, porque las densidades son distintas, porque el sistema de transporte público es distinto, porque las calles son distintas, porque por infinidad de cuestiones. Y es muy importante entender cómo se adapta a eso, y parte de eso es la importancia de tener equipos técnicos. Muchas veces vienen consultores internacionales que plantean soluciones que funcionaron en una ciudad, pero en otra ciudad van a ser un fracaso. Y el problema del fracaso no es el hecho del fracaso en sí mismo. De acá se hizo me decían recién los miles de millones de dólares que se perdieron, sino que eso es lo más costoso de las malas implementaciones. Nosotros, por ejemplo, no hicimos sistemas cerrados de cobro, mantuvimos el sistema de cobro dentro del colectivo, no cambiamos estructuralmente el colectivo. Se decía que el BRT era con articulados, y había que cambiar todos los colectivos articulados, y había que poner sí o sí estaciones centrales, y eso significaba cambiar todos los colectivos o meterle una puerta de los 2 lados a los colectivos, porque en Buenos Aires no. Por eso cambiamos el sistema de circulación de la 9 de julio, que hay 4 sentidos por mano, que fue algo también bastante innovador y con cierto riesgo que tomamos. Hicimos estaciones abiertas y una serie de adaptaciones que tuvimos mucha resistencia a los expertos, pero creo que fue muy importante para el éxito. Ya, en toda implementación de política pública, que es parte de lo apasionante por lo complejo, a diferencia del mundo privado, es que la cantidad de stakeholders, de actores impactados, es muchísimo más grande que cualquier cosa que hagamos en una empresa privada. Y ahí tenés desde la prensa, lógicamente, que vamos a hablar en el próximo punto, hasta un montón de actores. Movimos 350 árboles, palos borrachos gigantes de décadas, que era como un asesinato moverlos, y objetivamente era muy agresivo. Saqué estos árboles con raíces gigantes. Por lo tanto, trabajar con los ambientalistas era muy importante. Movimos 40 o 50 esculturas, trabajar con todos los activistas del mundo de las culturas, con los propios autores de esas culturas, los propios artistas que vivían, charlando con ellos, dónde le íbamos a mover, cómo le íbamos a mover, qué mejoras le podíamos hacer por la degradación del tiempo, con los automovilistas, con los sindicatos, con los taxistas, con los líderes de opinión, con los expertos de transporte, que generalmente cuando no están dentro del proceso de cambio se oponen por definición y tienen una voz, y generalmente es una voz reconocida, donde ahí se cruzan mucho los egos y los orgullos. Y después algo que muchas veces, cuando hay equipos muy técnicos,
y que muchas veces hasta quizás los gobiernos más de centro derecha, fracasan o fracasamos, es en el tema de que la comunicación es un elemento fundamental en estos procesos de cambio. No es posible un proceso de cambio con tal profundidad exitoso si la comunicación no es una herramienta clave tan clave como construir esto en tiempo y forma y hacerlo bien, con buenas vocerías, y que estén claras cuáles van a ser esas buenas vocerías, sino que me parece el problema y no está claro quiénes van a ser los voceros. Transmitiendo, muchas veces nos orientamos a hablar de obras y no de las intenciones y los valores que hay detrás de las obras. Nosotros no estamos haciendo acá mejor estación, estamos generando una mejor forma que la gente viaje, una mejor forma que la gente viva, que la mamá puede estar a la mañana quedándose en su casa para despertar a su hijo que va al colegio porque se ganó media hora y esa media hora le permite la diferencia de estar desayunando con su hijo o no, en 22 minutos. Anticipar los problemas, va a haber problemas. Cuando saques el primer árbol va a haber un problema, y por ahí si no es cuando es el primero, cuando es el quinto, el sexto o el séptimo, pero va a haber un problema. Va a haber un amparo judicial, y cuanto más anticipes esto y tengas la comunicación preparada para ese momento, mucho más efectivo va a ser. Y ir comunicando constantemente a todos los actores. El tema del arbolado, trabajamos muchísimo, contratamos un japonés, que también era importante el physique du rol del tipo que era japonés, generaba confianza porque era japonés, independiente de eso, y eso no sabían, pero digamos, todo eso son metamensajes muy importantes en el proceso de crear confianza. El japonés estaba ahí todas las noches cuando sacaba los árboles, la gente iba, le preguntaba, el japonés explicaba, muchas veces estábamos nosotros haciendo eso. Al taxista, explicarle, si mezclas al taxista con el colectivero, digamos, seguramente se te va a generar una revolución, tenés que aislarlos a cada uno de ellos, en el buen sentido, porque tienen distintos temores, tienen distintos problemas y objetivamente, en muchos casos, generan dificultades. Y en estas conversaciones, cuantos más aisladas estén, mejores inputs podés tener y podés generar cambios, porque se mostraba el tema de la terminal de combis, porque un tema que no habíamos detectado con total profundidad era el problema que generaban las combis que tenían tipo un centro de transbordo informal en la 9 de julio alrededor del obelisco, y ahí surgió la necesidad de hacer una terminal específica y generamos una mejor experiencia notable también para cientos de miles de usuarios del sistema de transporte. Bueno, y así transformamos la avenida 9 de julio, una avenida icónica que hoy ya lo vemos como un paisaje natural, pero que era impensable esto algunos años antes de haber hecho la transformación. Una avenida que estaba muy orientada, con muchos carriles, había tenido muchas evoluciones, pero la última seguía teniendo muchísimos carriles para los autos, cosas que fuimos aprendiendo. Mantuvimos la cantidad de carriles, pero en vez de 3,50 metros las pasamos a 2,90 o 3 metros. Esto también mejora la seguridad vial. Digamos, es jugar con transformaciones de cosas que vienen de ciudades anteriores y te permiten innovaciones complejas. Y lo que era una amenaza, lo que generaba discusiones internas fuertísimas dentro del gabinete, la mayoría estaba en contra de estas transformaciones, porque cuando vos las medías había enorme rechazo a la bicicleta, al metrobús, se terminó convirtiendo en el arma mortal, y una de las razones que terminó impactando en la victoria de Macri del 2015, siendo durante de 2014 a 2007 la política más elegida y más valorada por la opinión pública de la Ciudad de Buenos Aires, por afano, por 30 o 40 puntos de diferencia, generando una mirada, una editorial que creo que fue Eduardo Fidanza el primero que lo introduce, de esto de la victoria del metrobús sobre la lucha de clases, en esta lucha teórica que la izquierda tiene, digamos, resolver en forma concreta los problemas de los que menos tienen, permitiendo una expansión del sistema en todo el conurbano. Llegamos a más de 100 kilómetros con distintos corredores en lugares donde las necesidades todavía eran mucho mayores, donde la falta de infraestructura era muchísimo más grande. Por ejemplo, en La Matanza, un metrobús de 22 kilómetros que hicimos, y haciendo metrobuses también en el interior del país. La clave del éxito, ahí hay un Mauricio Macri joven,
Yo estoy igual, pero él está destruido. El equipo, y vuelvo una y otra vez, dentro del equipo que haya project managers. En lo público no está el concepto de project manager, es imposible que pasen cosas sin un responsable claro de ese proyecto, que más allá de las responsabilidades políticas que hay obvias. Planificación, metodología y procesos. Tenemos un sistema de reuniones semanales que siempre estamos viendo los atrasos. Macri lo pone en el libro que está lanzando ahora la semana que viene, el caso del Metrobús, del plazo que nos exigió de 6-7 meses para cumplirlo, que era medio imposible y lo logramos cumplir. Convivir con subóptimos es algo no menor, digamos. Lo perfecto en la política muchas veces es enemigo de lo bueno, y a veces un paso subóptimo es muchísimo mejor que no dar un paso o ir un paso a lo óptimo, que termina frustrando todo el proceso, y es parte de lo que uno se tiene que acostumbrar. Ahora se hizo un cambio de un proyecto de ciclovías en Avenida Libertador, y el equipo que está liderando hoy el proceso en la Ciudad de Buenos Aires me costaba, y la conversación fue de subóptimos, es o nada o esto, y esto es muchísimo mejor que nada, es infinitamente mejor que nada. Y el valor de gestionar para la gente, ayer lo hablamos con Agustín y lo saqué porque era un poquito violento, y en contra de las corporaciones, o no a favor de las corporaciones. Nosotros tuvimos una resistencia enorme de las empresas colectivas cuando empezamos este proceso, enorme, que nos decían, miren, esto funciona bien así, siempre funcionó bien y no hay ninguna necesidad de cambiarlo. Y después terminamos siendo aliados de este proceso, pero si hubiésemos quedado con el status quo y no poner a la gente encima del eventual conflicto, tanto con las empresas, los choferes y el sindicato, nada de esto hubiésemos hecho. Claramente hay una próxima transformación que está viniendo, y si no estamos transformando, lo estamos haciendo mal, porque digamos, el mundo gira a una velocidad enorme, nuestros hábitos cambian todos los días con la tecnología, con nuestra forma de conectarnos con el otro, y si las ciudades están estáticas, hay algo que estamos haciendo mal. No sabemos necesariamente cuál va a ser la transformación en 10 años, pero sí sabemos y tenemos que saber que gestionar es animarse a hacer grandes transformaciones, dando lo máximo en cada proyecto, que las transformaciones más importantes no son las físicas, si bien son necesarias, sino las culturales, y hay que entender que estamos atrás de un cambio cultural y que tenemos que ir generando esos cambios culturales a través de transformaciones físicas, pero más allá de eso, donde siempre las personas tienen que estar en el centro de estas transformaciones, y liderar y gestionar exitosamente es construir la construcción de hábitos sostenibles equitativos. Estas ciudades, con esta accesibilidad, son ciudades mucho más equitativas, ciudades mucho más igualitarias, que nos permiten mucho más acceso, mejor acceso y acceso para todos. Y claramente son ciudades más sostenibles, que es algo que tenemos que lograr todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buen día. Vamos a comentar algunas cosas. Voy a decir brevemente quiénes somos los que vamos a participar de esta parte del evento. Bueno, yo soy Leonardo Altman, trabajo con el CED hace algunos años coordinando cuestiones que tienen que ver con integración social y la parte de discusión urbana y de políticas urbanas. Soy arquitecto, magíster y candidato a doctor en estudios urbanos. Sebastián Latancio es economista especializado en cuestiones de ambiente, sostenibilidad y eficiencia energética, con varios estudios de posgrado en ese sentido. Es asesor de la Dirección Nacional de Energía y trabajó en la Dirección de Ordenamiento Territorial. Sol Escabino es socióloga, magíster y candidata a doctora en sociología, con amplios estudios de investigaciones en temas de género, cuidados, uso del tiempo y vejez. Así que lo que vamos a conversar un poco en esta ronda es estas cuestiones que podemos decir como otras movilidades. De alguna forma, la idea de pensar que atrás de estas políticas que estuvo planteando Guillermo recién, hay personas que se mueven, y un poco esas cuestiones de discutir cómo nos estamos moviendo, cuáles son estos emergentes para pensar las movilidades metropolitanas. En Montevideo, la idea esta de mi presentación, comentar un poco esto, políticas y desafíos, un marco general de pensar, bueno, como las dos caras de la movilidad metropolitana. Por un lado tenemos el C1, ahí en Tres Cruces, un bus eléctrico que va anunciando
te va diciendo en qué parada vas, que funciona, que debe ser el único ómnibus en Montevideo que a diferencia de Buenos Aires, la gente que hace fila para subirse al ómnibus, digamos, este es el único que la gente hace fila para subirse al ómnibus, ordenadito. Y bueno, la Yanatacio, la avenida metropolitana por excelencia, se aventó la ciudad de la costa, como bueno, ni siquiera los carriles pintados, cuestión como aluvional de peso del transporte individual, el borde no consolidado, con negras, etcétera, un poco esas contracaras de cómo nos desplazamos en la metrópoli, que es una idea que nosotros insistimos un poco en esto, en mirar Montevideo metropolitano, o sea, no mirar la ciudad, sino mirar la metrópoli, mirar esos casi 2 millones de habitantes que tenemos entre Montevideo, Canelones y San José. Y entonces, esta idea de cómo pensamos la movilidad como política pública, es decir, creo que la presentación anterior va un poco de la mano de eso, ¿no? Es decir, de construir esta idea de pensar solo en objetivos, asignación de recursos, institucionalidad y financiamiento, sino pensar, bueno, en trayectorias de implementación, en cómo, digamos, se van transformando esas políticas en la medida que se va transformando el espacio y la sociedad también, esas luchas y esas disputas, ¿no? Y en el fondo, bueno, ¿cómo pensamos la movilidad como política pública? Es decir, quiénes, cómo, por qué se mueven en la ciudad y en qué ciudad. Entonces ahí un poco de esta idea que hay atrás de estos flujos, y ahí pensar, bueno, el origen, el destino, la intensidad, ¿por qué nos movemos? Para trabajar, para la cultura, por los cuidados. ¿Cuáles son los medios? ¿No? Esta idea, bueno, lo colectivo, lo particular, lo motorizado, la movilidad activa, las infraestructuras, el diseño, el financiamiento, los plazos, y hasta incluso esta idea de que venimos del urbanismo, fascina esta idea de pensar, bueno, el viaje metropolitano, una experiencia, la ciudad moderna, y bueno, muchas veces de la antropología o de la geografía humana se mira con mucho énfasis en eso, cuando para muchos el viaje metropolitano es una experiencia y para otros es un padecimiento, pero sin duda que es interesante pensar en todo lo que rodea la cuestión de cómo y por qué nos movemos en la ciudad. Entonces, a mí me encanta mirar en retrospectiva. Cuando pienso que en el plan director del 57 en Montevideo ya hablábamos de hacer el anillo perimetral, de hacer los accesos, de hacer la carretera por Avenida Italia, de tener estaciones intermedias que funcionen como centros de transbordo de pasajeros con troncales y líneas periféricas, y que estuvimos 50 años para poder hacerlo como ciudad, cuando teníamos una propuesta, digamos, ¿cuánto nos cuesta implementar políticas en país? Entonces, ¿cómo pensamos esta movilidad? ¿Con qué dispositivos o normativas actuamos? Es decir, esta idea de que planificación y gestión, ¿no? Es decir, de esa idea clásica del urbanismo como una cosa que viene como a remediar problemas de la ciudad moderna, a pensar estas cuestiones más contemporáneas donde influyen todos estos elementos tecnológicos, de cómo son los desplazamientos y también lo que implican en las políticas es la cuestión de las priorizaciones, ¿no? Es decir, que van como en esas grandes escalas, desde las grandes infraestructuras, es decir, bueno, si priorizás un subte, un tren, el metrobús, una calle 30, o ayer leía un hilo de Twitter muy interesante de Gonzalo Márquez, director de la Intendencia de donde comentaban lo de la coordinación de los semáforos y quién priorizaba en el cruce de recién con Sarmiento, decía, bueno, ese tema de la priorización, a donde se mueven más autos, es decir, la calle que tiene más flujo porque tiene más autos o la otra que tiene menos porque tiene transporte público, es decir, un poco esas cuestiones, va como en todas las escalas, ¿no? De pensar cómo priorizamos estas cuestiones en la ciudad. Y tenemos tantos problemas a veces con la movilidad de Montevideo que llegamos a tener el chiste de tener la serie de televisión, libros sobre el metro de Montevideo y esa historia de por qué no somos capaces de tener el subte en Montevideo, que sería como la solución a todos nuestros problemas de congestión, de integración social en el transporte, etcétera, tener una red subterránea. A veces la realidad supera la ficción cuando tenemos políticas que tienen algún problema de implementación, como fue el tema del corredor Garzón, que también me gusta ponerlo en perspectiva, que yo lo sé en alguna presentación anterior, pero el público se renueva, que es que también en el plan director del 57, del 55 ya se planteaba la existencia de algo parecido al corredor Garzón en el ensanche de Garzón,
O sea, la normativa que da la afectación por ensanche de esa avenida preveía que en una parte de la calzada iban a circular troles, ómnibus eléctricos, y en otra iba a quedar el transporte motorizado individual. O sea, pero cuando lo fuimos a hacer 60 años después tuvimos este problema. Ahí. Así que fue para alerta spoiler. Quería comentar un poco, este gráfico es entreverado, pero creo que tiene algunas cosas que me parece rescatables. ¿En qué horizonte estamos mirando las transformaciones que hubo en cuestiones de movilidad metropolitana en Montevideo? ¿En qué políticas en las últimas décadas? Entonces, me voy a bajar de... Si miran los últimos 30 años, es una dimensión con más de planificación, que buscaron un reglamento territorial en Montevideo, en la ciudad de la Costa de Costa Plana en 2007, en Montevideo generó un plan de movilidad en 2009, y en 2019 a nivel nacional se generó un plan ambiental nacional para el desarrollo sostenible que incluía que se tiene que implementar una estrategia de movilidad sostenible en 2030. Si vemos como un layer de la movilidad eléctrica, llamémosle sostenible de lo motorizado, en el año 90 se discontinuaron los troles, 91, 92. A partir de la década del 2010 se empezaron a circular buses eléctricos pilotos y a partir de la implementación de estas políticas nacionales se empezó, digamos, a aumentar la cantidad de ómnibus eléctricos. En la peatonalización de algunas áreas, bueno, con fines arriba en el centro histórico empezó lo de la peatonal Sarandí, que se amplió con Sarandí y Pérez Castellano, empezaron después las ciclovías, Boulevard Artigas, la Rambla de la Avenida. En los últimos 10-15 años las reformas de las principales avenidas incluyeron ciclovías, y ahí lo interesante que más allá de la Avenida Italia o de Luis Alberto Herrera, se fueron a lugares de la periferia, a Beloni, a Civils, las grandes veredas de Ciudad Vieja, y hoy, digamos, estas políticas de peatonales tácticas, de alguna forma, que hacen la intendencia con la peatonalización de 18 de julio, la Rambla, y en algunos barrios de forma esporádica. Hay otro nivel como más de infraestructuras, bueno, las terminales, ¿no? Portones, Río Branco, la terminal metropolitana, el Cerro, el transbordo, el fallido transbordo de la Ciudad Vieja en la Plaza Independencia, el anillo perimetral, los famosos corredores, intercambiador Beloni, el túnel de Avenida Italia, y cosas como más de gestión, que algunas creo que fueron innovaciones. Yo le pongo del STM montevideano al STM metropolitano, ¿no? Es decir, la tarjeta solo funcionaba para un Montevideo de difícil forma de cargar y muy poco amigable a, digamos, cómo funciona hoy, que es como bastante universal, digamos, en ese sentido, la creación del Centro de Gestión de Movilidad y la APU común. Lo interesante es ver que, por ejemplo, cómo se ha agolpado políticas en estos últimos 10-15 años, próximos de transporte público, de peatonalización, de movilidad activa, son como sincrónicas a la explosión del transporte individual, digamos, al aumento de autos empadronados y de motos. Entonces, ¿hay alguna cuestión como para pensar un poco esto de, bueno, en realidad tenemos como una ciudad más congestionada que ha ido tratando de ponerse a tiro en diferentes procesos? Bueno, tenemos la red de ciclovías, que bueno, está bastante desconectada entre sí, pero que tiene una intención de desparramarse por fuera del área central. Bueno, acá yo ponía una especie de semáforo de qué cosas Montevideo tuvo alcances interesantes, lo de la STM metropolitana, decíamos, algunas de las que estuvimos conversando. En amarillo yo pondría que muchas de las obras de Fondo Capital, el túnel de la Avenida Italia, entre otras, no estaban incluidas en el plan de movilidad como implementación, entonces ahí puede haber un ruido respecto a pensar eso. Bueno, tenemos supuestamente todo lo que se implementa tiene que estar planificado en esas grandes figuras planificadoras. Y las cosas que están en el debe, ¿no? Decir, bueno, la experiencia de los BRT, como usted decía, por ese caso piloto mal, que más que una política que quedó con una mala imagen de la opinión pública, que en Montevideo es muy difícil hacer la red de carriles exclusivos, las ciclovías aún inconexas, la terminal metropolitana de Río Branco suelta, digamos, de muy difícil combinación con el transporte urbano, y esta deficiente coordinación metropolitana como es un tema de gobernanza. Y acá la pregunta ¿no? La visita de Geller en el 2015 y su propuesta para la reactivación del 18 de julio, con un planteo con bastante base de participación ciudadana, pero que finalmente quedó desactivado también por los propios actores del sistema de transporte, que no lo vieron como básicamente sacar los ómnibus del 18 de julio como un elemento importante.
Acá te voy a sacar un cacho de tu tema, Seba, pero discutir un poco en qué se mueve la gente para ir a trabajar. Vos ves que en las ciudades intermedias, digamos, los principales aglomerados intermedios uruguayos, Artigas, Melo, Maldonado, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó, las ciudades más de 40, 50.000 habitantes, la mayor parte de la gente va a trabajar en moto, a pie. Es decir, el transporte público en las ciudades intermedias uruguayas tiene una red bastante débil por la propia escala de estas localidades, donde es posible el transporte, digamos, entre distintos puntos. La relación de accesibilidad, distancia, tiempo, digamos, funciona en la moto, en la bicicleta o a pie. Y en el área metropolitana tenemos estas cuestiones diferentes. Dentro de la ciudad de Montevideo teníamos, antes de pandemia, un 45% de gente que se movía así de transporte público para ir a trabajar. En la pata metropolitana de Canelón, en la de San José, un poco menos, pero lo que hay, digamos, es una cuestión de que básicamente el fenómeno del flujo de transporte para ir a trabajar es un fenómeno en Uruguay de lo que sucede en Montevideo y su zona metropolitana. A lo que digamos con esto era entender un poco esta movilidad como política urbana, de entender ese territorio como ámbito de actuación, que es la metrópolis y su interior, la especificidad de Montevideo, baja densidad y el desafío de la gobernanza. Estos ejes que suena la palabra mainstream, digamos, pero que en realidad es como de construir qué significa en nuestra ciudad accesibilidad, sostenibilidad, multimodal, integración social, la participación. Creo que hay una cuestión del nuevo diagnóstico, esto es decir, cambió la sociedad, cambió la mancha urbana. Tenemos una idea de que en la metrópolis moderna el desplazamiento residencia-trabajo es una cuestión estructurante y tenemos muy sabido cómo ha cambiado la mancha urbana, pero no cómo han cambiado otros procesos que implican los desplazamientos. Hay un poco lo que queremos ver con Seba y el tema del empleo, que tiene con eso, bueno, cambió la concentración, la distribución, tenemos alguna cuestión para pensarlo, los servicios públicos, las centralidades, hay nuevos flujos, cómo respondemos, en entender esa movilidad heterogénea, diversa en ese sentido. Y acá lo que planteamos es un poco una agenda de superar el enfoque reduccionista, ¿no? Superar esta cuestión que están planteados como excluyente. La movilidad de altos ingresos con la de bajos ingresos, la del centro contra la periferia, la ciudad de los cuidados contra la ciudad del trabajo, la movilidad activa contra la movilidad motorizada, las infraestructuras contra el urbanismo táctico. En realidad muchas veces se plantean estas cosas como que tenés que arrancarte, digamos, solo de una. Es decir, te cruza la ciudad de los del auto que viven en el barrio privado o la ciudad de la gente que vive en el asentamiento. La ciudad del tipo del área central o la ciudad de la periferia, ¿no? Es decir, los de la bicicleta contra los del auto o los del subte contra los de pintar una línea en la calle. Es decir, que para bicicleta o para lo que fuera. Entonces, hay una cuestión ahí de entender que la ciudad es una suma de todas estas cosas, que hay que convivir con este conflicto entre estas distintas cuestiones. Lo de las escalas, los recorridos en lo micro, o sea, la cuestión de las veredas, sobre todo en espacios periféricos, la conservación del pavimento, porque a veces lo pensamos como en abstracto de que el soporte físico, digamos, del mantenimiento de la red vial es un aspecto importante, pero en las paradas de ómnibus con la información y el mantenimiento, yo creo que hay una experiencia interesante con la gestión de movilidad, con el saber en tiempo real cuándo viene el ómnibus o cuánto te lleva a desplazarte. Y después, bueno, creo que hay una cosa interesante para explorar acá a futuro, que es el rol de los intercambiadores y las terminales con la movilidad desde y hacia las periferias. Creo que ahí, es decir, que Montevideo haya empezado a optar por líneas locales desde la periferia, alimentadas por alguna de estas terminales de Campeador Velorio y la terminal de Cerro, en vez de hacer grandes líneas que antes se alargaba una línea, entraba un barrio y seguía largo, es decir, son elementos a tener en cuenta. Así que nada, la cuestión era esto, tirar algunas ideas para pensar estas políticas que se implementaron en estos últimos años y tratar de apoyar un poco en pensar cuáles son estas otras movilidades, cuáles en estas racionalidades de cuestiones demográficas o económicas que inciden en los desplazamientos, así que bueno, eso lo dejamos con Seba al suelo. Como antes, ya que Leonardo me expolió algunos temas, voy a tratar de ser más breve para tratar ¿no? Bueno, mi presentación va a ser sin imágenes porque preparé unas imágenes 4D
que pueden ver a través de la ventana. Y muchas de las cosas las podemos explicar mirando por la ventana. Un poco comentarles qué pasa con este fenómeno del empleo, de dónde trabaja la gente y a dónde se desplaza a trabajar. Lo primero que tenemos que decir es que sabemos que la gente se desplaza, pero no sabemos de dónde a dónde. Porque es un tema de colecta de datos, un tema de periodicidad de la colecta de datos. Entonces un poco, ahí podríamos tener alguna solución para esto, que es la utilización de registros administrativos. Los que estamos trabajando con estadísticas más sociales o estadísticas que necesitan una periodicidad más grande, sabemos que los registros administrativos van a ser nuestros grandes aliados. También otra cosa es saber el factor temporal, es decir, dónde resido, dónde trabajo. Porque hay dos temas que han cambiado mucho en nuestra sociedad y, como decía Guillermo, hoy es importante el cambio cultural. Antes nacías en el barrio del Cerrito de la Victoria, que tenemos ya su iglesia, y residías tu vida entera o buena parte de tu vida en ese barrio, por lo tanto era tu lugar de salida, y trabajabas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, básicamente en el mismo lugar por muchísimo tiempo, la época de mis abuelos. ¿Sí? Esto ya no es así, hoy estamos más acostumbrados a movernos, tanto para habitar, con temas relacionados al precio de la vivienda, como a nuestro trabajo, obviamente cambiamos mucho más veces de trabajo en nuestra vida. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos. Simplemente tener una mejor colecta de datos, una colecta de datos direccionada, si es como para estos temas, si es que como sociedad queremos tener esta información. Un poco contar un poco el devenir histórico, que la mayoría de nosotros ya lo tenemos. A ver, esto surge una ciudad que viene construyéndose desde 1724 y ha pasado por distintos procesos. Entonces, bueno, tenemos zonas industriales versus zonas comerciales. Las zonas industriales tradicionales, ya tenemos el cerro, con su zona de frigoríficos, industrias que bajaban hacia la teja relacionada hacia la industria alimenticia y hacia la industria de las textiles y septiembre. Cerro, la Teja, Nuevo París, que lo vemos hacia atrás. Y esa zona obviamente tenía un montón de empleo asociado, a un espacio físico determinado y a una característica del empleo. ¿A qué voy con la característica del empleo? Empleos que tenían similares remuneraciones o rangos de remuneraciones, por lo tanto esos son determinantes para el tipo de vivienda, la proximidad donde vamos a tener y cuáles son nuestros movimientos. Y ahí estructuramos parte de la ciudad. Después tuvimos las zonas comerciales, que hoy han variado rotundamente. En los últimos 40 años, cuando yo era apenas un niño que aprendía a caminar, teníamos dos zonas comerciales importantes fuera del centro de 18 de julio, que era la avenida comercial. Después teníamos el Paso Molino, que cubría la zona oeste y la zona de Cerro La Teja, zonas muy importantes de población. Luego teníamos la avenida 8 de octubre, que era un centro comercial por excelencia. Bueno, hoy eso se ha desplazado también, han venido los shoppings, que han generado no solamente la economía del shopping donde estamos nosotros, sino toda una economía local alrededor. Y bueno, eso también ha desplazado el empleo. Otros factores. A ver, del Factory Town a la expansión de los servicios. La Fábrica Nacional de Fósforo. Es un ejemplo claro, Fábrica Nacional de Fósforo, avenida, si la conocen, Garibaldi, cerca del Hospital Español. ¿Sí? La Fábrica Nacional de Fósforo, una manzana enorme, y enfrente tenía sus viviendas para los empleados. A veces como negocio conexo, a veces como servicio, o como lo queramos entender, pero estaban ahí. Entonces, ¿eso cuándo se puede hacer? Cuando uno proyecta un trabajo y un empleo a 30, 40 años. Hoy eso no pasa porque el empleo está concentrado. Si vemos, todavía no están afinados los datos, pero si vemos la dispersión de cómo ha variado el trabajo, por ejemplo, industrial, que tiene un componente importante de estabilidad con respecto al componente de servicios, en los últimos 70 años, no me acuerdo cuándo fue el número, lo revisamos, pero fue 70, 80 años, revisamos, vimos que cada vez el componente de servicios en el empleo tiene una presencia muy importante en detrimento del empleo industrial, por varias cosas: el automatismo, la destrucción del modelo de sustitución de importaciones en la década de 50 y 60, en un país que tiene un modelo de
generaciones que cambió, pero también la cantidad de empleo que genera cada fábrica. Hoy los automatismos y las partes tecnológicas han trabajado en aumentar la productividad, generar mejores salarios para sus trabajadores, pero también es una realidad que lo que antes hacía con 10 personas hoy lo puede hacer con 3. Entonces, y el último es nuestro amigo, el teletrabajo. La pregunta es si el teletrabajo va a ser un determinante de la movilidad de aquí al futuro. Ahora, el teletrabajo es para todos. Porque mientras buena parte de nosotros, que hoy podemos estar a las 9:30, 10 de la mañana aquí, un día laboral, es una solución y es más, es algo práctico, algo deseable, algo que nos permite. Durante la pandemia, todos los servicios, por ejemplo, del supermercado fueron presenciales. Los ómnibus fueron presenciales, los hospitales fueron presenciales. La construcción, el sector que reactivó en primera instancia la economía, fue tremendamente presencial a menos de un mes. Se gastó una licencia. Entonces, toda esa gente tuvo una movilidad en el trabajo. Entonces, el teletrabajo sí es algo que hay que considerar, que cambia nuestros lugares donde vivimos y cómo nos trasladamos, porque no necesitamos el traslado diario. Siempre decíamos, bueno, para ir a trabajar tengo 2 traslados diarios, el de ir al trabajo y el de volver. Eso también lo cambiamos. Entonces hay que tener cuidado con el fenómeno del teletrabajo, verlo en función de la totalidad del empleo, de la totalidad donde vivimos. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuándo vamos a trabajar? Porque también tenemos lo que podemos teletrabajar. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Para empezar, comparto con todos los expositores que no existen soluciones únicas ni traídas desde otras realidades. ¿Sí? No es lo mismo, en esta hermosa 3D, hacer 10 kilómetros en bicicleta hacia allá y hacia allá. ¿Sí? Eso, al mismo tiempo, con las mismas avenidas, tiene muchísimos factores diferentes. Entre otros, la seguridad, el tiempo, y quienes habitan allá tienen empleo generales bastante distintos de los que habitan hacia allá. ¿Y eso por qué? Porque bueno, la ciudad se ha determinado así, ha tenido los costos de la vivienda, están los empleos metropolitanos, que es algo que hemos tocado lateralmente, pero es lo que decía Leonardo. Los grandes corredores metropolitanos en los que se acercan las personas a Montevideo tienen una razón específica, que es el corrimiento de las personas a habitar en zonas metropolitanas, muchos por elección, pero la mayoría por una necesidad de tener una vivienda más barata o el acceso a la vivienda en ese caso. Por lo tanto, es esa gente que se mueve hacia aquí desde esos lugares para trabajar. El trabajador y su trabajo. Tenemos modos activos y modos colectivos individuales. Para mí, los modos activos tuvo brillante la presentación de 300 kilómetros de ciclovía. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad mucho más grande que Montevideo, como todos sabemos. Leonardo comentó algo de cómo están inconexas nuestras ciclovías en la ciudad de Montevideo, pero no es lo mismo generar una red de ciclovías que una red de calles, porque ahí vamos a tener que para nuestra movilidad vamos a tener que considerar que no existe la solución activa como única solución, la solución del ómnibus como única solución, ni la solución del automóvil como única solución. Vamos a tener que tener una combinación dependiendo de las necesidades de las personas, y las personas en el ejercicio de su libertad elijan el medio. Voy a dar unos ejemplos. Una cosa, si nosotros nos levantamos de mañana, tomamos la bicicleta, yo vivo en un barrio intermedio, que es el Reducto, y tomo mi bicicleta y unos 15 o 20 minutos demoro en llegar a mi trabajo en la ciudad vieja. Un recorrido típico, y puedo llegar, yo llego a mi oficina, me siento, tengo un trabajo de oficina que tiene mucho desarrollo mental, pero la verdad que poco desarrollo físico, como se darán cuenta, el desarrollo físico no ha sido una de las virtudes de mi trabajo. Ahora, imagínense una persona que vive en el barrio de Peñarol o vive en la curva de Marañón y tiene que circular 40 minutos más o menos, 35, 40 minutos en bicicleta. Cuando llega a su bicicleta, la engancha, tiene que trabajar 8 horas cargando cajas. Una empresa de pique, de las que abundan por Montevideo, o tiene que trabajar 8 o 9 horas en la construcción y después tiene que volver a trabajar. Entonces, es a su casa 40 minutos en bicicleta.
el esfuerzo físico también tiene que ver de la manera que nos movemos. Como también tiene que ver las distancias. El patinete eléctrico, yo sé que acá en la sala hay un instructor del patinete eléctrico, pero el patinete o la patineta eléctrica que ha tenido booms en todas las ciudades, viene a decrecer una vez que la regulan, se adaptan al tránsito. En Madrid bajó 40% la cantidad de patinetes eléctricos la semana pasada, que los maneja el Estado, los maneja MT, la empresa de transporte de Madrid. ¿Por qué? Porque bueno, los utilizaban en principio para todas las cosas y después se empezó a ver que al tratar de ampliar, la persona que tiene que recorrer 6 kilómetros en un patinete eléctrico ya es un problema de circulación, es un problema de tiempos, es un problema de seguridad, es un problema de qué pasa cuando no hay alternativas a la movilidad. Por ejemplo, cuando llueve. Cuando llueve es un tema que colapsa otros medios de transporte. ¿Por qué? Porque si uno dimensiona todo hacia una versión más activa e individual de transporte, tiene otros problemas, ¿no? Todos nosotros sacamos la foto para cualquier presentación en días soleados, ¿sí? O sea, todos vemos las fotos en días soleados, pero tenemos que pensar qué pasa en el resto de los días. Entonces, ¿cómo tener un sistema de transporte colectivo que me permita, en caso obviamente estamos a favor de promover los modos activos, en caso de que esos modos activos no los podamos utilizar, que me permita absorber ese público y trasladarlo? ¿El transporte individual es un enemigo a vencer? En primera instancia diría que no. El transporte individual para mí no es un enemigo a vencer, sino es un modo más de transporte para adaptar a nuestro trabajo. Siempre digo lo mismo, 1 hora de trabajo hacia allá en ómnibus se puede reducir cuando está los accesos a 7 minutos, 10 minutos, 12 minutos. ¿Sí? Entonces, ese tiempo también tiene un costo para la persona, como también tiene un costo estacionar a 10 cuadras en la ciudad. Entonces, ¿qué debemos promover? Entender que es un transporte más eficiente. ¿A través de qué? De la gestión que va a hacer el gran ciclo. Y ahora creo que esto es lo más disruptivo de la presentación. Nosotros estamos acostumbrados a financiar la oferta, a apoyar la oferta. ¿Sí? Subsidios para buses, subsidios para taxis, subsidios para las empresas que proveen de tales servicios. ¿Y si subsidiamos la demanda? Creo que lo más importante aquí es dirigir apoyos a las personas. Los mejores subsidios son aquellos que llegan exactamente a la persona a la que lo quiero dirigir. Tomemos un caso hipotético, lo mismo, el boleto vale lo mismo, si me voy 10 kilómetros para allá, 10 kilómetros para allá. Pero quizás la persona que se fue a un barrio privado eligió ir a vivir un barrio. Estoy poniendo ejemplos extremos. Estamos dando cuenta que esa persona eligió ir ahí. Y yo estoy subsidiando el mismo boleto, el mismo costo, a una persona que gana 2 salarios mínimos que a una persona que gana 10. Y nosotros en Uruguay tenemos experiencia en subsidiar directamente la oferta a la persona que más lo necesita. Y ahora que promover. Tenemos el boleto de estudiante, que creo que es increíble, creo que ha sido un avance importante. Aquí los estudiantes empezamos hace muchos años a pagar un boleto reducido, luego pasamos un boleto gratuito en el ciclo básico a un boleto reducido en términos generales. Tuvimos el boleto obrero. ¿No será el momento nuevamente de ir, hace muchos años, ¿no? Hace 30 años, no será el momento de si lo que queremos es subsidiar y evitar 450, 500 motos en una obra grande de construcción, empezar a subsidiar a las personas que vienen a trabajar con salarios menores? Directamente, hoy lo podemos hacer, hoy los salarios todos se pagan por tarjeta bancaria, la mayoría de los salarios son muy bien controlados por el Estado, o sea, tenemos información. Y es un poco lo que quería contar de eso. Y ahora, movilidad sostenible. Coincido, es el arte de las políticas, el arte de lo posible, y es mejor hacer segundos óptimos que tratar de no tener nada. La movilidad sostenible va a tener 2 componentes, claramente. El tecnológico, si bien Uruguay ha avanzado mucho en la gestión del transporte, por ejemplo, eléctrico, Montevideo tiene 31 minutos. Es muy poco. Todo el país tiene 34 ómnibus eléctricos, 35, perdón, 34 de transporte público y una de empresa privada. Sí. Tenemos en Montevideo y en Canelones, y
tenemos una empresa privada en 33. Ese es todo el transporte público eléctrico que hay. Tenemos taxis eléctricos que han tenido distintos subsidios para adquirir del Estado Nacional y del Estado, digamos, de Intendencia de Montevideo, para adquirir sus vehículos, están en torno a 140. Pero en la actualidad hay 60 UBS eléctricos que no tienen promoción. No tuvieron promoción y se sumaron a esa flota eléctrica. Entonces, ¿cuáles son las políticas que nosotros tenemos que hacer para aumentar esa sustentabilidad? Creo que las políticas tienen que estar dirigidas a las personas que utilizan esos medios, que son sostenibles en sí mismos, y darle herramientas para que esos medios sean aún más sostenibles. Por ejemplo, el viaje compartido. Tenemos que ver los costos de la tecnología. Es importante saber que hay un cambio de flotas de transportes entero para la movilidad colectiva desde el punto de vista metropolitano. Estamos pensando en personas que llegan desde 60, 70 kilómetros al centro de Montevideo o a distintos lugares de Montevideo. Va a tener unos costos de infraestructura muy importantes y además unos costos de vehículos en lo que representa la batería de vehículos muy importantes si pasamos a la movilidad eléctrica. Creo que la clave es promover y no prohibir. Promover ¿cómo? Desde la política activa direccionada y desde las infraestructuras, pensando en las pequeñas infraestructuras, con el urbanismo tal, que me gusta decir a mis amigos urbanistas, que permitan tener una ciudad mucho más amigable con algunos tipos de transporte. Yo creo en la gestión y te voy a dar 3 ejemplos de gestión. Ciudad de Cagliari, digo, para no hablar de Holanda, ni Dinamarca, ni de Ciudad de Cagliari, muy cortito. La Ciudad de Cagliari tiene un tema cultural parecido a nosotros, somos descendientes italianos, y acá los solobús no funcionan muy bien, basta con andar, los ómnibus se pasan por afuera, los autos se meten adentro del solobús. En Cagliari tiene el mismo problema, no desarrollaron, es una ciudad de escala humana, ¿no? 150.000 habitantes más 400.000 en la zona metro, o sea, una ciudad manejable. ¿Cómo lo solucionaron? En vez de hacer un corredor, agarraron una lata de pintura, hicieron una línea y pusieron los ómnibus a circular a contramano. Entonces los ómnibus no se pasan entre ellos porque tienen un auto de frente y los autos no se meten porque tienen un ómnibus contramano. Gestión. ¿Sí? Gestión y lo que costó la lata de pintura. La promoción de centros de transporte metropolitanos. Y acá estoy pensando en centros multimodales. Nosotros no tenemos el problema en la ciudad de Buenos Aires de necesitar un estacionamiento para 200.000 autos. Pero fácilmente podríamos tener infraestructura en zonas para tener la capacidad de transbordo. Y esto es muy importante, la promoción de los usos compartidos del automóvil. Y con esto quiero dejarles en que tal vez a nivel de estacionamiento, a nivel de peajes donde exista, a nivel de promoción en la matrícula de nuestro auto, en la patente de nuestro auto, es una buena herramienta. Y bueno, me pasó un minutito, pero muchas gracias. Me parece que Guillermo hacer, si querés cerrar, a mí que tomaste muchos apuntes, así que... Bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Muy buenas las presentaciones. Captaron nuestros números hoy. Mi hermana Lucila creó una comunidad que se llama Mujeres al Volante que promueve que las mujeres manejen más. El 67% de las mujeres que no tienen registro me parece que es mayor que el de Buenos Aires, como el de Argentina. Me parece, no estoy seguro, después lo voy a chequear porque no lo he visto con ella. Pero por sobre todo lo que nos queda, creo que son grandes desafíos para adelante. No hay manuales rígidos para estas soluciones, pero sí claramente, si no hacemos nada, vamos a caer peor, eso no hay ninguna duda. Creo que las ciudades más vivibles, más de escala humana, bueno, no sabía que había estado aquel en el 2015, sí. Son aquellas que se están renovando y moviéndose constantemente. Creo que ese es el desafío que tenemos y es el desafío de los expertos para inspirar, para generar debate, y es el desafío de los que hacemos política y gestionamos para animarnos a hacer, ¿no?
cuando no haces, no asumes ningún riesgo y es una tentación muy grande para aquellos que se agarran fuerte la silla para quedarse un buen tiempo. Cuando haces, asumir riesgos, pero las transformaciones solo ya se hacen. Felicito al CET que está generando este entorno de diálogo a partir de no solo las políticas públicas nacionales, sino también las políticas públicas en ciudades. Vivimos en ciudades, nos impacta rotundamente nuestra calidad de vida y especialmente muchas de estas soluciones tienen los dos extremos, en los niños y los adultos mayores, la posibilidad de integrarlos en la ciudad. Estas ciudades de autos nos excluyen claramente y las hacen mucho más violentas y mucho más agresivas. No creo que haya que matar los autos, de hecho vivo de eso, pero claramente la ciudad de escala humana tiene menos presencia en los autos. Eso es una realidad y tenemos que tender a eso, y el auto tiene que tener otros usos. Después, como comentario así al pasar, es que a veces hay buenas soluciones como la del uso compartido de los autos, pues difíciles de implementar y de controlar. Entonces también esos son cuestiones que hay que tenerlas muy en cuenta, porque hay también cuestiones culturales. Mucho se ha hablado y se habla de los carriles exclusivos en las autopistas en Estados Unidos para los vehículos de alta ocupación. De mirar esos carriles hay que hacerlos para el transporte público, no para vehículos de 3 personas. En el margen no es un gran diferencial, y sí para vehículos de 20, 30, 40, 50 personas. Pero claramente son las cuestiones que tenemos que discutir, que tenemos que trabajar. Yo estoy siempre a disposición, el amor que le tengo, el respeto al querido Uruguay, y creo que es un país que nos va a ir sorprendiendo en las próximas décadas, y Montevideo tiene que acompañar la transformación que está teniendo Uruguay, que es muy potente. Por último, cuando hablábamos del empleo de servicios, uno de los elementos que impacta en la modernidad que está teniendo el país es la cantidad de servicios que está generando de alta calidad. Realmente, compararse Argentina y Uruguay, de distancia, está mostrando la diferencia de políticas públicas, ¿no? Desde marcas hasta un montón de actividades de servicios se van generando, que generan altísimo empleo, que muchas veces justificamos la fábrica que genera 20 empleos versus el restaurante que por ahí genera 35 empleos, y empleos que generan también muchas oportunidades a los jóvenes en este caso. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o... Vamos, creo que estamos Mira, ahí hay una persona que con ganas de hacer una pregunta. No, simplemente nosotros tenemos a veces que no se menciona el sistema de, por ejemplo, que tienen en Sudamérica. Sudamérica tiene combis que pasan por determinados recorridos, ¿no?, para levantar gente y la lleva, a veces para evitar también un poco el tema de autos. Y también otro claro ejemplo de Sudamérica es, por ejemplo, no es lo mismo ir de Punta Carretas a Sudamérica, el costo del boleto es 1, que si vas de, no sé, de Punta Carretas, te tomas 405, te tomas otro ómnibus mismo con el mismo boleto, y en 8 de octubre te tomas el 103. O sea, por 39 pesos puedes hacer el mismo recorrido, obviamente te lleva más tiempo que pagar 80 pesos uno directo. Creo que a veces tiene que ver un poco con eso. Y otra cosa, también que me parece importante, que a veces no se piensa cuando se enseñan los barrios, es que, por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja en el servicio doméstico en Casabó, que vive en Casabó, que trabaja en Carrasco, la llaman porque el hijo le pasó algo en el colegio, en la escuela, y tiene que hacer ese recorrido de Carrasco a Casabó, que pudiera tener a su hijo inscrito en el barrio donde trabaja, que en cuanto a los tiempos a veces es mucho más fácil para retirarlo del colegio, para todo. Yo creo que a veces esas cosas no se piensan desde las facilidades para las mujeres, principalmente, que somos las que siempre era la primera vez que llaman para ir a buscar a tu hijo. Creo que a veces esas cosas no se piensan, que facilitarían mucho el trabajo para todos en general.
mismo para esa mujer que está trabajando, tiene que salir, no es lo mismo ir a Casa Boca si tiene que ir, está ahí en el barrio, en la escuela pública de ahí del barrio. Y lo mismo para retirarlo del colegio, los horarios, los tiempos, no tenían que ir a las corridas. A veces que pasa un poco con eso, no está diseñado, no está pensado en realidad para la mujer activa, para las familias activas en realidad, ¿no? Entonces, yo lo que veo es eso, que falta un trabajo de barrio realmente, de estudiar cuál es porque cada barrio es diferente a lo que yo digo. Hay abismalmente diferente la diferencia. No es lo mismo, como él decía, Paso Molino que Positos. La movilidad que hay de gente que va de un lado a otro a hacer trabajar es totalmente diferente. Las necesidades también son diferentes, ¿no? Una cosa, Agustín, si me permitís, que lo hemos discutido mucho en Buenos Aires. Me tocó acompañarlo una vez en campaña de Enrique Peñalosa, en campaña de alcalde de Bogotá, cuando volvió a ser alcalde, estaba en el centro de la discusión, que es el tema de los colectivos, de los buses eléctricos. Claramente es mejor tener bus eléctrico que no, no hay duda, pero a veces es la solución más fácil. Yo tengo una mirada que tiene mucho más impacto invertir esa plata en infraestructura de calidad, bajando el tiempo del transporte público, invertirla en bus eléctrico. En el mundo perfecto están las dos cosas, pero digamos, cuando vos segregás en infraestructura exclusiva a los colectivos, podés lograr mejoras hasta del 50% del tiempo. En el extremo, duplicás la flota o necesitas la mitad de la flota, esto es mucho más muy sustentable, bajás enormemente la cantidad de emisiones, pero a su vez generás mayor uso del transporte público, al tener más tiempo, al tener mayor uso del transporte público, es más eficiente, lograr más escala, podés lograr más recorridos, podés bajar el costo. Estos son sistemas de altísimos costos fijos, donde el diferencial enorme en cuanto al valor del boleto te lo da el uso. En esa línea también hay que ser muy cuidadosos en las segmentaciones de tarifas, entre cuales comparto, pero si vamos segmentando todo, después hay uno que paga una tarifa que tiene un nivel tal que lo expulsamos del sistema, por lo tanto lo mandamos al auto o a la moto, y al mandarlo al auto o a la moto estaremos haciendo que el sistema sea inviable económicamente, pero creo que es algo que hay que ponerlo en la discusión, porque si no damos por hecho y miramos ciudades muy desarrolladas, con nuestra infraestructura, metiendo un montón de cosas, y decimos vamos toda la movilidad eléctrica al transporte público, los precios van bajando, porque el diferencial era el doble, en nuestra época era el triple cuando yo, y ahora estará el doble, pero cuando multiplicás un número X, no sé cuántos colectivos serán, 700, 800, 900, no sé cuántos colectivos hay, 1500 colectivos por el doble, versus lo que significa las inversiones en infraestructura, es algo que hay que tener en cuenta y que ponerlo en la discusión. Bueno, simplemente agradecer, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Sol, a Sebastián, a Leonardo y evidentemente a Guillermo por acompañarnos, por haber venido. Es un poquito mañana, pero creo que fue muy productiva la conversación, así que bueno, nos reencontramos pronto con todos. Muchas gracias.